Bien, muy buenas tardes. Mi nombre es Raquel Flores, coordinadora de gestión de la evidencia de la Unidad de Seguimiento y Evaluación. Y hoy los voy a acompañar en la moderación de este evento. Por favor, les pedimos que registren sus asistencias. Hemos compartido a través del chat el link, a partir del cual pedimos que nos dejen sus datos para poderles enviar toda la información que aquí se comparte el día de hoy. El evento del día de hoy se denomina Presentación de Resultados del Estudio de Habilidades Socioemocionales, el EXE 2022. En el desarrollo de esta presentación nos acompaña Patricia Vargas, jefa de la Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica, OCE, Valeria Tipispana, jefa de la Unidad de Seguimiento y Evaluación, Pedro Alfaro y María Teresa Rodríguez, que son especialistas en investigación de la UCE, y Alfredo Escobar, que es coordinador de bienestar docente de la Dirección de Promoción del Bienestar y Reconocimiento Docente de Libreta, a quienes le vamos a dar la más cordial bienvenida y agradecemos su participación en la presentación el día de hoy. La dinámica del evento está dividida en dos bloques. El primer bloque es de presentación de resultados y los comentarios a partir de estos resultados a cargo de la LIBRET, y un segundo bloque en el cual vamos a aperturar el espacio a la participación del público, ¿no? En el cual se van a resolver las consultas y los comentarios que se puedan generar en los participantes a partir de los resultados que se presentan el día de hoy. Bien, para iniciar, está con nosotros Patricia Vargas, a quien damos la bienvenida para que realice la apertura de la presentación del día de hoy. Adelante, Patricia. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha bien. Ya, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes con todos. Bueno, como es de conocimiento de todos, la emergencia sanitaria nos puso grandes retos en el camino, ¿no? Uno de ellos está vinculado aún con el análisis, la situación, las medidas que podemos tomar para mejorar el ambiente socioemocional, las habilidades socioemocionales que tienen o que afectan también a nuestros estudiantes, ¿no? En este sentido, la unidad de seguimiento y evaluación, que es parte de la Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica, recogió información para la implementación de intervenciones y estrategias que atiendan de manera integral el desarrollo del bienestar de los actores de la comunidad educativa, ¿no? En ese contexto, se ha podido desarrollar este estudio de medición remota de habilidades socioemocionales, ESE, que cuenta con dos versiones. Una dirigida a docentes y directivos, y la segunda dirigida a estudiantes y cuidadores de la educación básica regular. Este estudio tiene como objetivo generar evidencia sobre el malestar psicosocial y caracterizar un conjunto de habilidades sociales y emocionales de los actores educativos de la educación básica regular. Nos ha tomado bastantes meses y agradecemos mucho al equipo de UCE que ha estado a cargo del desarrollo de esto. Y sin más preámbulo, le voy a dar la palabra a Pedro Alfaro y María Teresa para que les presenten los resultados que se han obtenido. Buenas tardes, mi nombre es Pedro Alfaro y voy a acompañarlos en la primera parte de la presentación. Bien, entonces un poco comentarles los resultados del estudio. De la presentación vamos a iniciar una breve descripción del estudio, de un marco de referencia general, que incluye un poco la historia de vida de nuestra herramienta, que conocemos como el ESE o el EHSE. Los objetivos que ha tenido este estudio, la ficha técnica del último recojo de información que se ha realizado a nivel nacional durante el 2022, algunas características esenciales de nuestros participantes de la implementación de ese año, y pasaremos a ver como en un segundo momento los principales resultados obtenidos, ¿no? Tanto de los dominios principales, tanto del dominio de malestar psicológico y del dominio de habilidades socioemocionales, ¿no? Concluyendo con, bueno, las ideas principales del estudio y recomendaciones que hemos encontrado que se sustentan en la evidencia.
Bueno, alguna información general acerca del estudio. Esta es un poco la historia de vida de nuestra herramienta. El estudio, como bien dijo Patricia, se inició en el 2020, a partir de la pandemia, donde surgió la necesidad de contar pues, con información que resultara confiable, pertinente, ¿no? Oportuna al momento en el cual estábamos viviendo, ¿no? Caracterizado por un deterioro no solamente concerniente al efecto de salud física, sino también a lo que concierne a la salud mental, ¿no? Emocional y psicológica de los individuos y de la comunidad educativa, ¿no? El estudio nació con la necesidad de tener esta visión un poco integral de distintos actores de la comunidad educativa, no solamente los estudiantes y sus respectivos cuidadores, sino también de cómo estaban los docentes y directivos, ¿no? Entonces, en el 2020, en colaboración con la Universidad de Nueva York, se empezaron a diseñar el estudio, a recoger información de otros instrumentos, a calibrar y adecuar las preguntas o ítems, ¿no? Que componían los mismos, y a empezar ya finalmente a conformar esas escalas, ¿no? Que medían cada uno de los constructos o variables de interés, ¿no? Entonces, en 2020 se realizaron pilotos, ¿no? Para empezar a probar esas propiedades en los instrumentos, en el de docentes y directivos, y tanto en el de estudiantes y cuidadores, que se empezó la medición con 2 grados, tanto en tercero de primaria como en primero de secundaria. En el 2021 se dio paso también en el primer semestre a continuar con los pilotajes para probar y testear las propiedades de los instrumentos en los ciclos que faltaban en estudiantes, ciclo 3, 5 y 7. Y en el segundo semestre del año se dio paso a la primera medición nacional, ¿no? Del estudio en docentes y directivos, con directivos y docentes de primaria y secundaria. Y en el caso de estudiantes también se realizó el primer estudio nacional, que tuvo representatividad por los siguientes cortes, ¿no? En el caso de primaria, se tuvo representatividad por ciclo 3, también representatividad por los ciclos 4 y 5, y por secundaria, ¿no? Teniendo como 3 versiones, digamos, de la herramienta, ¿no? Se hizo esta división en primaria, considerando que los estudiantes de ciclo 3, de primero y segundo de primaria, al ser como estudiantes más pequeños, tenían ciertas características que les hacían de alguna forma particulares, distintos, y atendiendo principalmente a sus retos y a su etapa evolutiva. Se hicieron algunas preguntas que son particulares y propias de esta etapa, ¿no? Entonces se tienen como 3 versiones, digamos, de la herramienta en el caso de estudiantes y cuidadores, de acuerdo al nivel educativo y al ciclo en el que se encuentren, ¿no? Siendo la herramienta de primaria respondida principalmente por los cuidadores, ¿no? Prácticamente los niños no responden ninguna pregunta, ¿no? Y ya conforme van creciendo, van aumentando en el nivel, ya la participación que tienen los estudiantes ya es mayor y van respondiendo la mayoría de preguntas. Y bueno, finalmente en el caso del año pasado, del 2022, también en el segundo semestre, se realizó el segundo estudio nacional, ¿no? En el caso de directivos y docentes se tuvo representatividad por el cargo, designados y encargados, y en el caso de docentes por un nivel educativo, inicial, primaria y secundaria, ¿no? Y en el caso de estudiantes y cuidadores, también representatividad por los niveles que les había mencionado, ¿no? Primaria ciclo 3, también primaria ciclo 4 y 5, y secundaria también. Gracias. Este es un poco el mapa general de los constructos y las variables que recoge nuestra herramienta, que se pueden dividir en 2 grandes dominios. El primero, que se refiere a comprender el malestar psicosocial vivido por los actores educativos, y el segundo se refiere más a caracterizar un conjunto de habilidades emocionales de los actores educativos, ¿no? Entonces, tanto en la versión de docentes y directivos y estudiantes y cuidadores, recogemos información de constructos a partir de escalas que se han construido, ¿no? De estos 2 grandes dominios, ¿no? Ahí se puede apreciar que en el caso de docentes y directivos en malestar tenemos síntomas de malestar psicológico, burnout. Respecto a las habilidades emocionales tenemos lo que es autoeficacia, eficacia colectiva, ¿no? También autorregulación, que es un factor que puede ser protector, y mitigar el efecto negativo que puede acontecer ante un riesgo de tener como que mayor prevalencia de ansiedad, depresión, etcétera, ¿no? Y un constructo que se ha denominado satisfacción de necesidades de afiliación, que en términos más sencillos se refiere a cómo es el clima laboral en la institución educativa percibido por los informantes, ¿no? Si se sienten respetados, comprendidos, escuchados por sus colegas y pares, ¿no? En el caso de estudiantes y cuidadores, los constructos o las escalas que comprenden malestar psicológico se refieren a síntomas de malestar psicológico de los cuidadores, ¿no? Es un símil muy similar a lo que ya se recoge con docentes y directivos, ¿no? Frecuencia de síntomas de ansiedad y depresión, ¿no? Y en el caso de estudiantes, los mismos niños,
se refiere a síntomas de internalización de estudiantes que comprenden también la presencia de síntomas vinculados a ansiedad, depresión, ¿no? Con las características propias de su edad, y síntomas de externalización que miden, entre otras cosas, conductas desadaptativas, ¿no? La presencia de aspectos más vinculados a déficit de atención o hiperactividad, ¿no? En el caso de habilidades socioemocionales, un constructo que se denomina procesos emocionales, que lo hemos operacionalizado a través de las dificultades que pueden presentar los estudiantes en la comprensión, en la expresión y en la regulación de emociones. También la autorregulación y autorregulación del aprendizaje, que son constructos que están estrechamente vinculados con las competencias transversales del currículo, por ejemplo, y también con mejores resultados a nivel académico, social, ¿no? Y personales también, ¿no? Y como factores psicosociales, para tener, digamos, un panorama completo de cómo es la vida de los estudiantes. También hemos recogido información acerca de qué tan estrechas son las relaciones entre los cuidadores y sus estudiantes, ¿no? Qué tan cercanas o cálidas se perciben. Y estrés financiero, que medida como una variable que da cuenta un poco del estrés, ¿no? De que está atravesando las personas en sus hogares, ¿no? Y bueno, finalmente, toda esta es la información que se ha recogido. Por efectos prácticos de la presentación, estamos escogiendo únicamente algunos de estos constructos para mostrarles sus resultados. La información completa del estudio con todos los resultados de todos los constructos se encuentran alojados en el repositorio del Minedu, ¿no? Han sido alojados recientemente, pero para efectos de la presentación estamos escogiendo solamente algunos constructos, escalas de estos dominios, ¿no? Bien, entonces, hablar un poco de las características del recojo de información, del último recojo de información que hemos realizado. Como les había comentado, se realizó en el segundo semestre del año pasado. Se empezó a recoger información de los docentes y directivos en el mes de septiembre aproximadamente, y ya luego entre el mes de octubre hacia inicios de diciembre, muy temprano en diciembre, se recogió información de los estudiantes y sus cuidadores, ¿no? El recojo de información se ha realizado a través de encuestas telefónicas. Es importante mencionar que nuestro instrumento únicamente es a través de encuestas. Las preguntas que dan cuenta de los constructos y las variables psicológicas que estamos midiendo se han realizado a través de preguntas cerradas. En todos los casos son 4 opciones de respuesta que están distribuidos a través de una escala Likert, ¿no? Y el tiempo de aplicación ha sido en total aproximadamente de entre 40 a 45 minutos, ¿no? Tanto en la versión de docentes y directivos como en la versión de estudiantes y cuidadores, ¿no? Tenemos los siguientes niveles de diferencia, ¿no? A nivel nacional en el caso de directivos, por designados y encargados, y en el caso de docentes también a nivel nacional, por nivel educativo, inicial, primaria y secundaria, y también en el caso de los docentes de inicial y secundaria, por zonas urbanas y rurales, ¿no? Un área geográfica. Y en el caso de los de primaria, si son polidocente o de multigrado, ¿no? Solamente en el caso de primaria. Y en el caso de estudiantes y cuidadores tenemos representatividad en el caso de primaria, por si es polidocente, multigrado, unidocente, ¿no? Tanto en ciclo 3 y los que son de ciclo 4 y 5, y en secundaria también por área geográfica, ¿no? Si es urbano o rural, ¿no? Es importante mencionar que no tenemos representatividad a nivel regional, sino que la data tiene representatividad de inferencia a nivel nacional, y por esos estratos que estamos mencionando, ¿no? En los criterios de exclusión, en el caso de docentes y directivos, excluidos los docentes que son de PRONOI de ciclo 1, o los servicios educativos que cuenten con 2 docentes o menos, por fines características propias del estudio, porque hay algunos instrumentos, alguna escala, perdón, que mide, en cierta manera, el aspecto relacional, ¿no? En qué medida está percibiendo la capacidad que se tiene como equipo para lograr diferentes metas y logros que se han propuesto, ¿no? Entonces, en ese sentido, se requeriría cierta cantidad de personal en los servicios educativos, por lo cual se han excluido los servicios unidocentes. Y en el caso de estudiantes y cuidadores, se excluye a los estudiantes de nivel inicial. En ambos casos se han excluido los siguientes servicios, ¿no? Los servicios que son de zonas privadas, DIB, de fortalecimiento, COAR, CRFA, ¿no? Entre otros. Y bueno, algunas características principales del instrumento del recojo de información que realizamos, que los ítems son relevantes al contexto de retorno a la presencialidad, ¿no? Ha habido un proceso de adaptación y ajuste a las preguntas que consideramos entre el 2021 y el 2022, ¿no? Atendiendo que ha sido un escenario ya de vuelta y regreso a las clases presenciales, ¿no? Y bueno, también atendiendo que ha habido, como les comentaba en un inicio, alguna graduación, alguna
atendiendo a las características particulares y a la etapa evolutiva de los estudiantes, ¿no? Que no es la misma pregunta, no se realizan las mismas preguntas exactamente al mismo estudiante de primaria, de primero de primaria, que el estudiante de secundaria, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esas consideraciones propias de ciudad, también se han hecho variaciones en las preguntas en los distintos constructos, ¿no? Toda la aplicación es estandarizada, ¿no? En todas las etapas, tanto en el contacto inicial, como en el manejo, en la conducción de la encuesta por parte del equipo aplicador, ¿no? Que ha sido directamente entrenado por el equipo técnico de la UCE, ¿no? Y han recibido una capacitación como parte también de su formación y para que puedan llevar a cabo de la mejor manera estandarizada el recojo de información. Y los ítems han incluido premisas que facilitan la transparencia y las respuestas, ¿no? Para tener una mayor variabilidad, ¿no? Y poder captar con mayor precisión las diferencias que pueden tener los informantes respecto a los diferentes constructos, ¿no? Pues también eso ha sido un fruto del trabajo que se ha realizado desde el 2020, ¿no? A partir de los pilotos, se identificó la manera más conveniente y oportuna y adecuada de poder realizar ese recojo de información, ¿no? Algunas características principales de nuestros participantes, en el caso de docentes y directivos, tenemos 1.172 docentes encuestados. Es importante mencionar que todos los casos se llegaron a las metas requeridas para poder tener representatividad por los estratos que se han mencionado. La mayoría de docentes encuestadas han sido mujeres, cercanas al 72%. Entre área geográfica ha sido bien distribuido, aproximadamente 50% entre urbano y rural, ¿no? En el caso de directivos se ha tenido 206 directivos designados encuestados y 201 directivos encargados encuestados. En el caso de mujeres, de sexo, perdón, se ha tenido que también una distribución bastante equitativa, cercana al 50% entre hombres y mujeres, y entre horas lectivas, aproximadamente o cerca del 30% de directivos señala que tiene horas lectivas asignadas, ¿no? En el caso de estudiantes y cuidadores, se ha tenido una muestra aproximada de 450 participantes de diadas efectivas, ¿no? Diadas se refiere a estudiantes y cuidadores, ¿no? Encuestados, ¿no? Entre ciclo 3, ¿no? 450 también aproximadamente ciclo 4 y 5, y también una cantidad bastante similar en el caso de secundaria, ¿no? En los informantes, la gran mayoría de informantes, de cuidadores, han sido las madres, ¿no? Cifras cercanas o por encima del 75%. El área geográfica también ha sido bastante similar, ¿no? Una distribución bien equitativa, entre 50% aproximadamente entre urbano y rural, ¿no? 50-50. Y respecto al sexo, también se ha tenido una repartición similar a la que se observa en área geográfica, ¿no? Y ahí tenemos también las edades promedio, ¿no? Siendo la edad promedio en el caso de los estudiantes de ciclo 3, 7, los de ciclo 4 y 5, 10, y los de secundaria 14.3. Bien, entonces vamos a pasar a presentar los resultados del primer dominio vinculados a la presencia de malestar psicológico, ¿no? Bien, pues tenemos acá alguna información de manera general de los constructos que vamos a presentar. Como les había comentado, en todos los casos se trata pues, de encuestas, preguntas cerradas. Acá tenemos en el caso de docentes y directivos que está resaltado con verde. Vamos a presentar los resultados de dos constructos. El primero es malestar psicológico y el segundo se refiere a burnout, ¿no? Tenemos la cantidad de ítems que comprenden cada una de estas escalas, 5 y 6 respectivamente. Y ahí tenemos un ejemplo de ítem, ¿no? De estos 5 ítems, por ejemplo, en el caso de malestar psicológico. Y dice, algunos docentes y directivos o directivos se han sentido nerviosos o ansiosos. En las últimas 2 semanas, ¿usted se ha sentido así casi todos los días, más de la mitad de los días, algunos días o ningún día, ¿no? Entonces ahí se pueden apreciar las 4 opciones de respuesta en una progresión, ¿no? Que en este caso está dando cuenta de la frecuencia con que pueden experimentar los docentes y directivos estos síntomas de depresión o ansiedad. En el caso de burnout, son 6 ítems y un ejemplo de ítem es, algunos directivos me han dicho que se sienten exhaustos o muy cansados al final de la jornada escolar. ¿Podría decirme si en las últimas 2 semanas usted se ha sentido de esta forma casi todos los días, más de la mitad de los días, algunos días o ningún día? En el caso de estudiantes y cuidadores, vamos a presentar los síntomas referidos a internalización y externalización.
Esas son las cantidades de ítems, ¿no? que componen las escalas según el nivel en el que se encuentren. En internalización, un ejemplo de ítem es, algunos chicos me han dicho que se sienten tristes o decaídos. Dirías que esto te pasa casi siempre, a veces, rara vez o nunca, ¿no? También las 4 opciones de respuesta. Y las mismas opciones de respuesta también se mantienen en el caso de externalización. Y un ejemplo de ítem es, algunos chicos me han dicho que desobedecen las reglas de sus papás, ¿no? Entonces ahí el niño tendría que responder por si sucede casi siempre, a veces, rara vez o nunca, ¿no? Y bueno, solamente a manera de mención, indicar que, bueno, todas estas escalas, toda esta información se ha pasado por análisis psicométricos, ¿no? Que han dado cuenta de adecuadas propiedades psicométricas, tanto en lo que concierne a la validez y a la confiabilidad de las escalas, ¿no? Bien. Y ahora sí, netamente hablando de los resultados, en el caso de malestar psicológico, estos son los resultados de los docentes y directivos. Tenemos que aquí nos estamos refiriendo por malestar psicológico, entendemos que esto da cuenta de la frecuencia en que los informantes han sentido síntomas de ansiedad y depresión relacionados a la tristeza, ¿no? A la ansiedad, preocupaciones, entre otros, ¿no? Entonces ahí observamos los resultados de docentes y directivos. En la parte de abajo tenemos los promedios, que es únicamente el promedio simple de los ítems que conforman estas escalas, ¿no? Entonces al todas estas escalas tener preguntas que van del 1 al 4, el promedio también se encuentra comprendido entre el 1 y el 4. Ahí podemos apreciar en la parte de abajo cuál es la distribución, un poco a través de estos histogramas de los promedios, ¿no? Y en la parte de abajo de los gráficos, lo que hemos querido mostrar es un indicador que un poco da cuenta de cuál es la cantidad de sujetos, o el porcentaje de sujetos, que tienen puntajes altos. En este caso, por ejemplo, sería cuál es el porcentaje de sujetos que tienen puntajes altos o una frecuencia alta de síntomas de malestar psicológico. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el caso de la izquierda, observamos que 0.7% de los docentes informan que en promedio han experimentado síntomas de malestar psicológico en el rango entre más de la mitad de los días y casi todos los días en las últimas 2 semanas, ¿no? Es decir, que tienen un puntaje total que oscila entre 3 y 4, ¿no? Observamos que esa diferencia es una diferencia estadísticamente significativa respecto a los resultados del 2021, que ha habido disminución de los niveles de malestar psicológico entre el 2021 y 2022. Y bueno, en el caso de directivos también se cuenta que estos resultados son bastante similares, siendo el porcentaje de los que tienen una frecuencia, digamos, alta, elevada de síntomas de malestar psicológico, 1% en el caso de directivos, ¿no? También observándose una disminución estadísticamente significativa con los resultados del 2021. También es importante tomar en cuenta que estas diferencias, pese a que son estadísticamente significativas y ambas escalas son comparables, que son los mismos ítems que se han aplicado entre un año y el otro, tienen que ser tomadas un poco con cautela porque el marco muestral ha sufrido algunas variaciones en los criterios de inclusión y exclusión entre una medición y la otra, ¿no? Así que las colocamos de una manera referencial, ¿no? También en la parte de abajo encontrarán lo que está señalado un poco con la lupita, las diferencias estadísticamente significativas que se han encontrado, ¿no? Para comparar un poco los resultados obtenidos entre los estratos que hemos mostrado o diversos grupos de interés que se puedan presentar, ¿no? En este caso, por ejemplo, de docentes, encontramos que hay una mayor frecuencia de malestar psicológico en los docentes de inicial que los de secundaria, ¿no? Y los docentes de primaria que los de secundaria, ¿no? Entonces, pese a que se observa que en general hay una frecuencia relativamente baja de síntomas de ansiedad y depresión, se observa que igual que los docentes de inicial y de primaria tienen una mayor frecuencia de estos que los de secundaria, ¿no? Y en el caso de directivos no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas ni por sexo ni por condición laboral, ¿no? Y esta misma tendencia, digamos, de ausencia de diferencias estadísticamente significativas en docentes y directivos también se repite a lo largo de todos los constructos que vamos a presentar. Gracias. Bien, en el caso de burnout también hay una tendencia un poco similar a la que observamos previamente en ansiedad y depresión. En el caso de burnout, que es un constructo, digamos, complejo, que comprende varias aristas y varias dimensiones, en este caso estamos optando por una de las dimensiones, uno de los aspectos centrales del burnout, que se refiere a la frecuencia en que los informantes se han sentido emocionalmente sobrecargados y agotados por el trabajo, ¿no? Entonces, únicamente estamos dando cuenta
del aspecto del burnout vinculado al agotamiento emocional, ¿no? Al lado de que se sienten los informantes exhaustos, ¿no? Por las labores que realizan, ¿no? Entonces aquí también se pueden observar los histogramas y los porcentajes que resaltamos son los que tienen, digamos, una frecuencia alta de presencia de agotamiento emocional, ¿no? Entonces observamos que 3.2% de los docentes informan que en promedio se han sentido emocionalmente supercargados y agotados por el trabajo en el rango entre más de la mitad de los días y casi todos los días, ¿no? Y este porcentaje es muy similar en el caso de directivos, ¿no? Bueno, esto revela un poco que el porcentaje de los que tienen un burnout alto, ¿no? Es relativamente bajo, pero lo cual no quiere decir que haya otros porcentajes de docentes y directivos que tienen una frecuencia, digamos, no alta, sino más bien moderada, ¿no? Más tirando, digamos, entre algunos días y más de la mitad de los días en promedio, ¿no? Y bueno, en el caso de los docentes se ha encontrado que hay diferencias estadísticamente significativas en la frecuencia del burnout por los docentes de inicial que los de secundaria, ¿no? Observándose una mayor frecuencia en los docentes de inicial. En las docentes mujeres también se ha observado una mayor frecuencia de síntomas de agotamiento emocional en comparación de los hombres, lo cual es una tendencia que ya habíamos observado desde la medición del 2021, donde las mujeres de alguna forma experimentan mayor malestar, ¿no? En ese aspecto. Y los docentes de secundaria de la zona urbana reportan una mayor frecuencia de agotamiento emocional que los docentes de secundaria del área rural, ¿no? Y eso principalmente. En el caso de estudiantes, estos síntomas de externalización se refiere al constructo que hemos recogido en estudiantes. Está compuesto la internalización por dos dimensiones. La depresión, ¿no? En el caso de los niños puede ser aspectos vinculados a la tristeza, al abatimiento, a la desmotivación, a la falta de energía un poco para jugar o hacer cosas que ellos disfruten, ¿no? Como puede ser como tener energía, para hacer diferentes actividades, ¿no? Y también aspectos vinculados a la ansiedad, ¿no? Que en el caso de estudiantes o niños muy pequeños se puede evidenciar a través del miedo al peligro, ¿no? La ansiedad que pueden tener de separación, que es como estar alejados de una persona importante, o ansiedad social, por ejemplo, ansiedad ante quizás alguna situación de exposición o ante algún examen, ¿no? Y síntomas somáticos que pueden ser la presencia de algunas manifestaciones de ansiedad a través del cuerpo, ¿no? Como pueden ser dolores de cabeza, dolores de estómago, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces son aspectos un poco que dan cuenta de internalización, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hemos obtenido son resultados a partir de dos dimensiones que están vinculadas a depresión y ansiedad, ¿no? Y en el caso de primaria y ciclo 3, lo que reportan los cuidadores de estos niños de ciclo 3 es que en caso de depresión, 4.2% de los cuidadores de estudiantes de primaria informan que los estudiantes en promedio han experimentado síntomas de depresión en el rango entre a veces y casi siempre durante el último mes. Y en el caso de ansiedad, el porcentaje de los que tienen una frecuencia, digamos, también alta de ansiedad también es similar, ¿no? 4.7%, ¿no? Se encuentran diferencias estadísticamente significativas. Hay una mayor frecuencia de síntomas de internalización de estudiantes en el caso de ansiedad en los estudiantes que las estudiantes, ¿no? O sea, en los estudiantes hombres que las estudiantes mujeres. Y bueno, pues aquí no se puede hacer una comparación tampoco con los resultados del 2021, porque la escala ha sufrido variaciones considerables entre un año y entre el 2021 y el 2022, ¿no? Por lo tanto, no son comparables. En el caso de los estudiantes de ciclo 4 y 5, ¿no? Que comprenden entre tercero y sexto de primaria, podemos observar que se encuentra a nivel descriptivo, ¿no? Como la frecuencia de puntajes altos, ¿no? La presencia de puntajes altos, tanto de ansiedad como de depresión, en este nivel va aumentando, ¿no? Comparación del ciclo 3. Tal es así que la frecuencia de síntomas de depresión y ansiedad también aumenta, ¿no? De los que tienen un nivel alto, ¿no? 14.4% de los estudiantes de primaria, ¿no? Informan que en promedio han experimentado síntomas de depresión en el rango entre a veces y casi siempre durante el último mes. Y el porcentaje de ansiedad es incluso todavía más alto, ¿no? Aproximadamente una cuarta parte de los estudiantes reporta una frecuencia alta de síntomas de ansiedad, ¿no? 26.3%. Se encuentran también diferencias estadísticamente significativas, ¿no? Hay una mayor frecuencia de síntomas de internalización de estudiantes en las estudiantes que los estudiantes, ¿no? Entonces las niñas, y sí reportan directamente, porque son ellas mismas quienes responden esa pregunta, ¿no? Las niñas experimentan o dan cuenta de una mayor frecuencia de síntomas de ansiedad y depresión a comparación de los niños hombres.
Y finalmente, en el caso de los estudiantes de secundaria, observamos que la frecuencia de los síntomas de ansiedad y depresión es aún mayor, ¿no? Sube ligeramente en el caso de depresión, ¿no? Los que tienen una frecuencia, una presencia alta de estos síntomas de depresión son 17.6. Y en el caso de ansiedad sí se observa que es una frecuencia también incluso más elevada, ¿no? Ya más cercana a la tercera parte de estudiantes de secundaria, que reportan una frecuencia alta, ¿no? De síntomas de ansiedad, ¿no? Que se encuentran entre a veces y casi siempre durante el último mes, ¿no? En promedio, ¿no? También se encuentran diferencias estadísticamente significativas, ¿no? Hay una mayor frecuencia de síntomas de internalización de estudiantes de ansiedad y depresión en las estudiantes que los estudiantes. Acá nuevamente también son los mismos estudiantes de secundaria que nos reportan y brindan la información sobre estos constructos, y también nuevamente son las mujeres que nos reportan sufrir un mayor malestar en ese sentido, ¿no? Y aquí sí, digamos, hay a manera referencial únicamente, también porque la escala sufrió algunas variaciones entre un año entre el 2021 y el 2022. Se puede observar que en el 2021 la frecuencia de síntomas altos en el caso de depresión fue de 21.4, y en el caso de ansiedad fue de 43.5, ¿no? Incluso fue más alto que lo obtenía en este año, que ya de por sí encontramos que son porcentajes, ¿no? Altos, ¿no? Que ameritan, digamos, una serie de acciones para tratar de reducir o incidir sobre estos niveles. Bien, para terminar con la primera parte de la presentación y el dominio que se refiere al malestar, en el caso estudiante tenemos este otro constructo, esta otra escala, ¿no? Que se refiere a síntomas de externalización, ¿no? Que comprende conductas que desafían normas sociales y las relaciones con los demás, así como aspectos de hiperactividad y déficit de atención, ¿no? En este caso tenemos que los estudiantes ciclo 3, los cuidadores reportan que 0.6% de los cuidadores estudiantes informan que los estudiantes en promedio han manifestado conductas externalizantes en el rango entre a veces y casi siempre durante el último mes. En el 2021 este porcentaje de los que tenían una frecuencia alta de externalización fue 5.3%, ¿no? Y se ha observado una reducción sí estadísticamente significativa, ¿no? Entre los puntajes obtenidos entre el 2021 y el 2022, ¿no? A nivel ya de la data del 2022, se observa que hay una mayor frecuencia de síntomas de externalización de estudiantes en los estudiantes que las estudiantes, ¿no? Las diferencias son de baja magnitud, ¿no? Eso también va un poco de acuerdo a la literatura. Se ha encontrado que los niños pequeños, los niños son los que experimentan y evidencian una mayor frecuencia, una mayor prevalencia de síntomas de externalización a comparación de las niñas mujeres, ¿no? Sobre todo en niños pequeños. Vemos que este porcentaje aumenta ligeramente, sobre todo en primaria, ¿no? Que se observa que los que tienen una frecuencia alta de externalización son cercanos al 9% aproximadamente, ¿no? De los estudiantes de ciclo 4 y 5 informan que en promedio han manifestado conductas externalizantes en el rango entre a veces y casi siempre, ¿no? Recordando que estas conductas se refieren a presencia de aspectos de conductas desadaptativas, ¿no? Dificultad para seguir las normas o convenciones sociales, entre otras como frecuencia de hiperactividad, ¿no? O desregulación, ¿no? A nivel conductual. Este porcentaje ha sido en el 2021 5.3, ¿no? En el caso de ciclo 4 y 5. Y en el caso de secundaria se observa que 2.7% de los estudiantes de primaria informan que en promedio han manifestado estas conductas en el rango entre a veces y casi siempre. Y no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas ni para ciclo 4 y 5 ni para secundaria en el caso de este constructo, ¿no? Y tampoco se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en el 2022, ¿no? Por ninguno de los estratos o grupos de interés. Bien, ahora le doy paso a María Teresa para que continúe con la segunda parte de la presentación en torno a las habilidades socioemocionales. Buenas tardes, yo soy María Teresa. Sí, voy a comenzar a presentar los resultados vinculados al dominio de habilidades socioemocionales. En el caso del estudio de docentes y directivos, vamos a presentar los resultados de dos constructos. Autoeficacia, que para el grupo de docentes tuvo 9 ítems, directivos 11 ítems, siendo un ejemplo de ítem el que a algunos docentes se les hace fácil lograr motivar a estudiantes que muestran poco interés en la escuela, ¿no? Pero a otros se les hace difícil lograr motivar a los estudiantes. Y se le pregunta, ¿usted se parece más a los que se les hace fácil o difícil? ¿No? Según la respuesta del docente o del directivo, se le repregunta si se le hace muy fácil o algo fácil, o muy difícil o algo difícil.
Luego tenemos el constructo de eficacia colectiva, con 8 ítems para ambos grupos, siendo un ejemplo de ítem el que a algunos equipos de docentes y directivos se les hace fácil involucrar a las familias para que acompañen a sus hijos en las actividades escolares, pero a otros equipos se les hace difícil involucrar a las familias, y con opciones de respuesta similares a la anterior. Para el caso de estudiantes, el estudio de estudiantes y cuidadores, tenemos también 2 constructos: autorregulación. Ahí el número de ítems también ha variado según los ciclos, ¿no? 11 ítems para el ciclo 3, 7 y 7 para los ciclos 4 y 5 y secundaria. Un ejemplo de ítem: a algunos chicos les es fácil recordar lo que sus papás les piden hacer, pero a otros chicos les es difícil recordar lo que sus papás les piden hacer. Y ahí también nuevamente las opciones de respuesta. Y el otro constructo, autorregulación del aprendizaje, ¿no?, que se midió en el ciclo 4 y 5 con 10 ítems y en secundaria con 12 ítems. Un ejemplo de ítem: a algunos chicos se aseguran de que nadie los moleste cuando estudian en casa, y las respectivas opciones de respuesta. Entonces, a continuación voy a presentar de manera similar los resultados para estos ítems que acabo de mencionar. Tenemos entonces la autoeficacia, que se refiere en general a las creencias que una persona tiene en sus propias capacidades para organizar y ejecutar las acciones para obtener determinados logros. En el caso específico de los docentes, se refiere a las creencias vinculadas a sus prácticas instruccionales, al involucramiento de estudiantes con el aprendizaje y manejo del comportamiento del aula. Es así que se observa que el 65.9% de las y los docentes consideran en promedio, entre algo fácil y muy fácil, cumplir con sus funciones en relación al proceso de enseñanza y aprendizaje. En el caso del 2021, este porcentaje fue del 30%. Igual se presentan, como ya he mencionado mi compañero antes, los resultados de manera referencial. Para el caso de docentes, además, según los estratos considerados, también se encuentran diferencias estadísticamente significativas, reportando mayor autoeficacia las y los docentes de primaria que de secundaria, y las y los docentes de primaria polidocente que de primaria multigrado. En el caso de los directivos, la autoeficacia se va a referir a las creencias vinculadas con las labores de gestión de la institución educativa, ¿no?, en sus dimensiones pedagógica, comunitaria, estratégica y administrativa. El porcentaje que se observa en este caso es de 69.1% de las y los directivos consideran en promedio, entre algo fácil y muy fácil, cumplir con sus funciones vinculadas a la gestión escolar. Para el 2021 este porcentaje había sido de 33%. Tampoco se encontraron, para el caso de los directivos, no se encontraron diferencias al comparar por sexo ni por condición laboral. El siguiente constructo para el caso de docentes y directivos es el de eficacia colectiva, ¿no? En general se refiere a las creencias de los miembros de una IE, de un equipo, respecto a las capacidades que tienen como equipo al que pertenecen para desarrollar diferentes tareas y conseguir los resultados esperados. En este caso, tiene que ver con el involucramiento de estudiantes y familias con el aprendizaje, prácticas instruccionales, manejo del comportamiento en el aula y la promoción de una escuela respetuosa de la diversidad. Considerando ello, para los docentes se observó un porcentaje de 49.7% de las y los docentes consideran en promedio entre algo fácil y muy fácil que como equipo cumplan con esta labor de enseñanza, aprendizaje y de acompañamiento socioemocional a las y los estudiantes. Para el 2021 este porcentaje fue de 65%, pero también tomarlo de manera referencial. Y en el grupo de docentes también se encontraron diferencias estadísticamente significativas según los estratos, reportando mayor eficacia colectiva las y los docentes de inicial en comparación con los de secundaria y las y los docentes de primaria en comparación con los de secundaria. En el caso de los directivos, el porcentaje fue de 48%, en el año 2021 había sido de 53%. Y bueno, en este caso tampoco se encontraron diferencias estadísticamente significativas al hacer las comparaciones por sexo ni por condición laboral. Para el caso de los estudiantes, el primer constructo sobre el que les vamos a presentar los resultados es autorregulación,
que se refiere a la capacidad para guiar, modular y sostener a lo largo del tiempo la atención, la emoción y la función ejecutiva para el logro de nuestras metas, ¿no? Acá tiene que ver, por ejemplo, con la regulación cognitiva, que se puede referir a mantener la atención, dominar impulsos, la memoria de trabajo, y también la autorregulación comportamental, que tiene que ver con, por ejemplo, seguir indicaciones o preservar las conductas que me permitan lograr alguna meta que me haya establecido. Para el caso de primaria, ciclo 3, se observa que el 70.9% de las y los estudiantes consideran en promedio, entre algo fácil y muy fácil, autorregular sus conductas y procesos cognitivos. Durante el año 2021, este porcentaje había sido de 58.5%. En este caso sí se observa, digamos, un incremento estadísticamente significativo entre los resultados del 2021 y del 2022. Para el caso de los estudiantes de ciclos 4 y 5, el porcentaje fue de 57.1%, ¿no? Que consideran entre algo fácil y muy fácil autorregular sus conductas y procesos cognitivos. Y durante el 2021 este porcentaje había sido de 53.3%. Ahí no hay diferencias significativas al comparar ambos años. Respecto a los resultados del 2022, no se encontraron para estos grupos en este constructo diferencias significativas al comparar por sexo de estudiantes ni por tipo de I. En el caso también de autorregulación, pero para los estudiantes de secundaria, el porcentaje observado es de 55.9%. Consideran, el 55.9% consideran entre algo fácil y muy fácil autorregular sus conductas y procesos cognitivos. Durante el 2021 este porcentaje fue de 45.9%. Acá también se observa que al comparar entre los años ha habido un incremento estadísticamente significativo, ¿no? en el nivel de autorregulación. Y considerando los resultados del 2022 se encuentran diferencias estadísticamente significativas, reportando mayor autorregulación las y los estudiantes de institución educativa rural, de secundaria, que los y las estudiantes de instituciones educativas de una zona urbana. Y respecto al último constructo que vamos a presentar el día de hoy, tenemos la autorregulación del aprendizaje, que se define como la habilidad y la motivación para pensar acerca de cómo, qué y por qué una persona aprende, ¿no? También comprende el desarrollo de ciertos comportamientos que van a gatillar aprendizajes, ¿no? Tiene que ver concretamente con aspectos como el manejo del tiempo o como la revisión de instrucciones, de indicaciones, ¿no? La capacidad también de un manejo emocional de parte de la persona, en este caso de los estudiantes. En el caso de los estudiantes de primaria, ciclos 4 y 5, se observó que el 72.2% de estos estudiantes informan en promedio que se parecen entre más o menos a mucho a estudiantes que autorregulan su aprendizaje a través de diversas estrategias. Para el caso del año 2021, este porcentaje fue de 66.9%. Y bueno, no se encontraron para este ciclo diferencias estadísticamente significativas al comparar por sexo ni por tipo de I. Y en el caso de los estudiantes de secundaria, el porcentaje observado es de 60%, ¿no? Que consideran que se parecen entre más o menos a mucho a estudiantes que autorregulan su aprendizaje a través de diversas estrategias. Durante el 2021 había sido el porcentaje de 61.3%. Para el caso de los resultados del 2022, sí se encuentran diferencias estadísticamente significativas, reportando mayor autorregulación del aprendizaje las estudiantes mujeres que los estudiantes varones, y en general las y los estudiantes de IES rural que las y los estudiantes de IES de zona urbana. Entonces, hasta ahí han sido la presentación de los resultados, ¿no? De los constructos que hemos priorizado para esta presentación, y ahora les voy a compartir a manera de síntesis algunas conclusiones y recomendaciones basadas en la evidencia. Para el caso de las conclusiones, en esta lámina estamos integrando, ¿no? Para tratar de verlo de manera integral, sistémica, los resultados más resaltantes de los diferentes actores de la comunidad educativa. De esta manera, comenzando por la parte inferior
con los datos de los estudiantes, solo voy a mencionar algunos de estos, ¿no? Tenemos que entre el 14 y el 17% de estudiantes de ciclos 4, 5 y secundaria reportaron síntomas de depresión, entre el 26 y 31% síntomas de ansiedad, ¿no? Que fueron los grupos que mostraron porcentajes más altos, como comentó antes Pedro. Por otro lado, tenemos que un 9% de estudiantes de ciclo 4 y 5 reportaron haber experimentado conductas externalizantes. Y respecto a las habilidades socioemocionales, la mayoría de estudiantes evidenciaron niveles altos, ¿no? De autorregulación, entre el 55 y el 70%, y de autorregulación del aprendizaje entre el 60 y el 72%. Eso para el caso de los estudiantes, algunas de las cifras. Respecto a sus cuidadores, encontramos que entre el 3 y casi 9% de los cuidadores de primaria y secundaria informaron haber experimentado en las últimas 2 semanas síntomas de depresión y ansiedad. Esto vinculado a su malestar, ¿no? Malestar psicológico de los cuidadores. Otro actor de la comunidad educativa, los docentes y los directivos. Acá encontramos, por un lado, que cerca del 70% de docentes y directivos consideran que de manera individual pueden cumplir adecuadamente con su labor de enseñanza, aprendizaje y acompañamiento socioemocional a las y los estudiantes, que tiene que ver con el constructo de autoeficacia que comenté antes. Sin embargo, al evaluarse colectivamente, este porcentaje va a ser disminuye, ¿no? Es más cercano al 50%, que tiene que ver con la eficacia colectiva. Y aproximadamente la quinta parte de docentes y directivos han reportado síntomas de malestar psicológico y burnout entre algunos días y casi todos los días, ¿no? Durante las últimas 2 semanas. Y además también se hace referencia a eventos, a factores de riesgo, no más contextuales. También se recogió información sobre que las y los docentes reportaron haber experimentado un promedio de 1.43 eventos adversos que tenía que ver, ¿no? Con condiciones estresantes de salud o económicos que pudieron atravesar ellos o sus familiares, ¿no? Como ellos se asocia con niveles bajos de habilidades socioemocionales o niveles más altos de malestar psicosocial. Entonces, tomando en cuenta estos porcentajes, ¿no? Lo que estoy enfatizando en la idea del lado izquierdo, ¿no? Tomando en cuenta estos síntomas de ansiedad, de depresión, ¿no? Resulta importante relevar el rol de docentes y directivos para acompañar, contener, ¿no? Orientar quizás, identificar estas situaciones de malestar que puedan tener los estudiantes y de fortalecer sus habilidades socioemocionales. Finalmente, siguiendo la lógica de esta mirada sistémica de comunidad educativa, también algunas recomendaciones por los diferentes actores, ¿no? Tenemos a los estudiantes, importante entonces entender los síntomas de ansiedad y depresión, que como hemos visto presentan porcentajes mayores, también conforme los estudiantes van avanzando en los ciclos, promover el desarrollo de sus habilidades socioemocionales, establecer también estrategias progresivas y diferenciadas, según también las dificultades que puedan presentar los estudiantes, por un lado la prevención o en otras estrategias más focalizadas de atención, si ya se identifica mayores dificultades emocionales. Para el caso de docentes y directivos, aprovechar, potenciar espacios como las comunidades de aprendizaje profesional o las guías para establecer objetivos compartidos, promover el trabajo conjunto y momentos de soporte, confianza y afecto entre ellos. Y también implementar estrategias que permitan poner distancia, poner límites a la demanda laboral, ¿no? Particularmente en el caso de directivas y docentes mujeres, que como hemos visto, presentan un mayor riesgo de malestar psicosocial. Ya en general como comunidad educativa, importante implementar entonces componentes de aprendizaje socioemocional para todos los actores de la comunidad, no solo para que directivos y docentes promuevan el desarrollo de las habilidades en los estudiantes, sino para que sean ellos mismos los que también puedan gestionar el manejo de sus propias emociones. También importante en general poder identificar, tamizar indicadores de malestar psicológico en los diferentes miembros de la comunidad educativa y crear una cultura de apoyo, confianza y sana convivencia entre todos los actores de la comunidad educativa en las diferentes relaciones que se establecen entre ellos, ¿no? Y respecto ya como responsabilidades también, ¿no? Que competen como Ministerio de Educación, las DRE, las GREO, la SUGEL, queríamos enfatizar en 3 ideas, ¿no? La importancia de desplegar e implementar estrategias como la mentoría temprana o el acompañamiento
para prevenir la aparición o la prolongación de agotamiento o malestar en directivos y docentes. En particular, se ve que esto a veces se puede presentar cuando se tiene un menor tiempo de experiencia en servicio. Por otro lado, incorporar el fortalecimiento de las habilidades socioemocionales en el itinerario formativo de docentes y directivos, tanto desde su formación inicial y a lo largo de sus diferentes cargos o roles que pueden asumir en su trayectoria laboral. Y también implementar lineamientos y estrategias para fomentar el desarrollo de las habilidades socioemocionales, resaltando, como dije antes, el rol de directivos, docentes como actores fundamentales de la promoción del desarrollo integral de las y los estudiantes. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, María Teresa. Ahora vamos a dar pase a Alfredo Escobar, que es coordinador de bienestar docente, que nos va a compartir algunos comentarios o percepciones acerca de los resultados y las recomendaciones que se ha compartido el día de hoy. Adelante, Alfredo. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias a María Teresa y a Pedro por la presentación que han realizado. Digamos, la importancia de la información que han compartido es bastante potente y nos lleva, bueno, a pensar un poco en qué contexto es que nos estamos moviendo y desde qué lectura tenemos que darle a toda la información que nos han brindado, ¿no? Un primer tema tiene que ver con la importancia de lo socioemocional y que se ha estado marcando muy fuerte desde el contexto de pandemia, pero que también a nivel de política lo ha aterrizado de manera muy clara el Proyecto Educativo Nacional del 2036. Entonces, ya no es solo desde una mirada reactiva sobre un problema, sino también como una mirada propositiva sobre cuáles son las acciones que tenemos que realizar y desarrollar pensando en una mejor articulación como Estado, sociedad, instituciones responsables de la educación para asegurar las mejores condiciones en cuanto a el desarrollo y los aprendizajes de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Entonces, ahí hay un tema importante que dialoga con la trascendencia de este tipo de estudios. Otro tema que también es muy interesante sobre el estudio que nos están presentando tiene que ver con que se está dando muestras sobre las diversas formas en las que se afecta a miembros importantes de la comunidad educativa. En este caso estamos hablando de docentes, directivos, pero también estamos hablando de estudiantes, ¿no? Entonces, y si bien nos muestran formas de afectaciones diferentes, pero es importante darnos cuenta que todas y todos somos los que finalmente nos estamos viendo de alguna manera interpelados frente a la afectación. Ahora también es interesante que hayan mostrado algunas diferencias frente a lo que ha sido la evaluación del año 2021 versus la del 2022, y son contextos muy distintos a nivel de la escuela, ¿no? Estamos hablando del 2021, un escenario en el cual todavía estábamos digamos, en trabajo y en educación a distancia por completo, pero en el 2022 era una transición. Entonces, no es que la presencialidad, o sea, el 2022 no podríamos entenderlo como que ha sido un año necesariamente igual al 2019 o al 2018, porque ocurrió algo en todo ese proceso y que se va mostrando, creo, bueno, si bien no es un tema de lo pedagógico, sino en este caso, nuestra competencia como IBRE está más por el lado del bienestar de las y los docentes, pero es interesante ver que cuando se muestran los resultados, por ejemplo, a nivel de estudiantes, los cambios más significativos se dan en el ciclo 4, ¿no? O sea, en las niñas y niños que ya hicieron los primeros grados, al tomar el primero y segundo, lo han hecho de manera virtual o remota, y vuelven a una presencialidad, y por eso tienen resultados diferentes. Entonces, ahí hay un tema interesante que entiendo que ahorita quienes están presentes en la reunión, que son colegas o compañeros de las diferentes direcciones regionales y gerencias regionales de educación como de la SUGET, es importante que retomemos para ir viendo cómo las vamos abordando. Eso también me jala a otro tema que es clave de ver,
y es que si bien ahorita los estudios nos están mostrando y nos están dando cuenta de una situación que ocurrió en el 2022, pero eso no quiere decir que ni las DRE, ni la SUGEL, ni la Gerencia Regional de Educación recién estén tomando contacto con este tipo de situación o realidades, que ya desde el año 2020, casi todas las direcciones regionales de educación han desarrollado algún tipo de acción o intervención en temas socioemocionales, dirigidas a la comunidad educativa en general, tanto a estudiantes como dirigidas también a docentes, directivos o a familias. Entonces, ahí hay un punto que es importante respecto a cómo compatibilizamos esfuerzos y estudios como este que nos presenta la UCE con las intervenciones o acciones que desarrollamos desde las direcciones regionales de educación. Porque muchas de estas acciones que iniciaron en el año 2020, iniciaron con muy buena intención, pero justo también probablemente por la realidad premiante y el tiempo, les faltó un poco el contar con elementos que nos permitan hacer algún tipo de medición o evaluación sobre el propio avance, ¿no? Eso fue un proceso que nosotros identificamos, un acompañamiento que hemos venido haciendo desde el 2020 hasta el año pasado en particular, tratando de ver cómo mejorábamos las posibilidades que tenían las direcciones regionales de educación de hacerse cargo del bienestar, en este caso, de sus docentes. Y si bien encontrábamos muchas intervenciones muy loables y muy potentes, pero la falta de sistematización, el hecho de que muchas veces no habían hecho definiciones claras de las variables o de cuáles eran los indicadores que querían mejorar, cambiar, etcétera, no permitía el poder dar cuenta justo de cuáles eran los avances. A pesar de que podía ver que habían acciones muy potentes y muy importantes, pero el no haber hecho, digamos, estos recojos previos, o el no haber determinado muy bien cuáles eran las necesidades y sobre qué se estaban moviendo, podía haber hecho que se pierda un poco esa información. Pero lo que quiero destacar acá es que lo que nos está compartiendo la UCE debería permitirnos, a los que trabajamos en DRE y en Gerencia Regional de Educación, a volver a mirar esas experiencias que han estado desarrollando, que no dejan de ser pertinentes, también siguen siendo pertinentes, no van a dejar de serlo, pero utilicemos ahora un poco estos ojos que nos permite la evidencia, ¿no? Esto que nos permite algunas de las conclusiones que nos presentaba María Teresa y que nos podrían servir también de ayuda para orientar algunas intervenciones. Como por ejemplo, el poder identificar qué diferencias existen entre los docentes, las escuelas primarias e iniciales versus las secundarias, puesto que aparentemente a los docentes y directivos de inicial y primaria tienen algunas dificultades un poco mayores que las de secundaria, ¿no? ¿Qué ocurre ahí? Entonces, o cómo es que se aterrizan estos elementos de autoeficacia, cómo finalmente, aquí se ha hablado en el instrumento de un reporte de autoeficacia que da el docente, pero cómo se logra construir esta autoeficacia. Es solamente mi formación profesional, de pronto es mi propia historia, que lo podríamos traducir con mi propio esfuerzo personal. También entran de pronto acciones que puedan haber estado desarrollando las propias UGEL, las propias DRE, los programas formativos del MINEDU, como los POTS. De pronto existen algunos otros socios en territorio, como cooperación, universidades, etcétera, que han estado participando, brindando, desarrollando algunos paquetes formativos o de fortalecimiento en sus zonas. Y eso es importante de poder verlo, ¿no? O sea, lo que este estudio nos muestra es que hay impacto positivo de algunas variables como la eficacia, como también esto de lo colectivo, ¿no? Entonces, lo que correspondería es que también podamos ir viendo nosotros en territorio qué de las acciones que hemos desarrollado van contribuyendo frente a ello, qué podríamos en todo caso hacer para seguir en esa misma línea, ¿no? O si no lo he estado haciendo, ¿qué es lo que puedo hacer en este momento?
Y finalmente, solo agradecer al equipo de la UCE por seguir brindando este tipo de información valiosa, que, como les digo, considero que en este caso, ustedes que son equipos de DRE y de UGEL, deberían seguir utilizando, apropiense también de este tipo de herramientas y traten de, si acaso es posible, contactar con el equipo de la UCE para recibir de pronto asistencia técnica en ver cómo pueden ustedes perfilar o replicar. Sería bastante interesante que puedan replicar con mayor, de manera más particular y quizás en sus propios ámbitos, ¿no? Para tener representatividades a nivel territorio, que eso sería algo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Alfredo. Ya terminamos este primer bloque. Ahora pasamos al bloque de las consultas y comentarios. Para ello hemos habilitado el chat para que nos puedan dejar sus consultas. Ahí les vamos a pedir que indiquen la región, su nombre y la pregunta que desean realizar a los 3 expositores, a cualquiera de los 3 expositores. Asimismo, les recuerdo que a través del chat se ha compartido el link del registro de asistencia. Les pedimos que puedan llenar y dejarnos información para que, terminada la presentación, podamos remitirle la información que se está desarrollando el día de hoy. Bien, no sé si hay consultas, comentarios acerca de la presentación desarrollada el día de hoy. Ok, no hay consultas entonces. Bien. Este segundo bloque ya queda cerrado. Vamos ahora a dar la bienvenida a Valeria Tipismana, jefa de la Unidad de Seguimiento y Evaluación, para que realice el cierre de la presentación del día de hoy. Adelante, Valeria. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias también al equipo, a Pedro, a María Teresa y también a Alfredo por los comentarios que nos has dado. Muchas gracias a los que se han podido conectar el día de hoy. Para nosotros es muy importante poder seguir estableciendo estos espacios para comentar, para dialogar, para discutir un poco los resultados sobre el marco de la política educativa, pero también para poder retomar algunos temas que, si bien es cierto, y como lo comentó el equipo y también Alfredo, nacieron en el marco de la pandemia, hoy se vuelven una necesidad y se vuelven parte del proceso y del desarrollo, del diseño de las intervenciones de política educativa, como parte fundamental del proceso tanto de la práctica pedagógica del docente y de su bienestar, pero también como parte del proceso de logros de aprendizaje en los estudiantes. Entonces, en ese marco, había leído, creo que por el chat, que alguien mencionaba que si les vamos a compartir la PPT, por supuesto, una vez que se registren, a las personas que se registraron, les compartiremos tanto la grabación del día de hoy como la PPT, así que los animamos a que se puedan registrar nuevamente para poder también remitirles esta información y que sea de provecho para que puedan también comentarlo o mencionarlo dentro de sus unidades de gestión educativa local o las direcciones regionales de educación, para que a partir de esto, de esta información, también se puedan tomar diferentes decisiones. Sin querer extender más la reunión, nuevamente les agradezco a todos, al equipo también, y los invitamos a seguir acompañándonos en estos eventos para, en todo caso, seguir conociendo un poco más de las herramientas de la unidad, pero también finalmente de lo que el sector gestiona en el marco de la información y la evidencia para la toma de decisiones informadas. Muchísimas gracias, buenas tardes. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú.